Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 569. Una visita a la Academia Valiant. Su-Ping tardó un segundo en comprender completamente lo que estaba preguntando el hombre de mediana edad. Puso una cara larga cuando volvió en sí. Wash. Corrió y se acercó al hombre de mediana edad. ¿Qué acabas de decir? Su-Ping miró al hombre con frialdad. El hombre de mediana edad sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral y sintió que tenía dificultad para respirar. La mirada en los ojos de Su-Ping dejó su mente en blanco. Yo. Estaba tartamudeando y sin saber qué hacer. Se sorprendió por su propia reacción cuando se recompuso. Él, un guerrero mascota de batalla de 8º rango, estaba asustado por un joven. Mi maestro me dijo que viniera a buscar a tu hermana Su Lingyue. El hombre de mediana edad finalmente logró hablar. A pesar de que hizo todo lo posible por no parecer demasiado avergonzado frente a un hombre joven, la voz del hombre de mediana edad todavía era temblorosa. ¿No está ella en la Academia Valiant? ¿Cómo es que no puedes encontrarla? Su-Ping gritó. Ni siquiera trató de contener su ira. ¿Su Lingyue desapareció? Confiaba en que la Academia Valiant seguramente tendría sistemas de vigilancia. Aunque no tuvieran cámaras de seguridad, confiaba en que tendrían la fuerza y el poder para encontrarla. Yo no sé. Mi maestra pensó que había regresado a casa. Nos enteramos del ataque de la bestia en la ciudad base de Longjiang. Pensamos que debió haber hecho el viaje al enterarse de las noticias. Entonces, mi maestro me dijo que viniera aquí y el hombre de mediana edad finalmente encontró su lengua. Sintió que se iba a desmayar bajo la mirada penetrante de Su-Ping. Su-Ping estaba perdiendo los estribos. No podría haber sabido si Su Lingyue había regresado. Le dijo a An Yuxian que la cuidara bien, pero luego desapareció. An Yuxian merece morir. Se le cayó la pelota. Su-Ping tuvo que calmarse. El hombre de mediana edad estaba estresado. Él era simplemente el mensajero. Descargar su ira sobre él no lo llevaría a ninguna parte. Su-Ping llamó al alcalde Xie In-sui de inmediato. Señor. Xie In-sui se sorprendió por la llamada. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Señor, busque los registros de acceso. Mira si mi hermana ha regresado, preguntó Su-Ping. Cosa segura. Xie In-sui estuvo de acuerdo. Esa fue una petición extraña. Pero Xie In-sui no hizo más preguntas porque pudo escuchar que Su-Ping no estaba de buen humor. Pronto, Xie In-sui informó a Su-Ping del resultado. No había señales de que Su Lingyue regresara alguna vez. Ella no está aquí. La mente de Su-Ping estaba abrumada. Había hecho la llamada sabiendo que esta era la respuesta que obtendría. Después de todo, si hubiera regresado, habría regresado a casa. No pudo haber estado escondida en algún lugar durante tanto tiempo que el estudiante de An Yuxian tuviera que viajar buscándola. El rostro de Su-Ping estaba aún más nublado al recordar que varias ciudades base habían sufrido ataques de bestias. Si Su Lingyue hubiera pasado por esas ciudades base durante el cierre, habría tenido que quedarse en una de esas ciudades base y estaría en peligro. Su Lingyue tenía el dragón de escarcha lunar, seguro, pero ¿y si se encontraba con reyes de las bestias? Su-Ping llamó a la familia Qin. Pronto, Qin Duan le contó a Su-Ping sobre las ciudades base que estaban bajo ataque. Su-Ping buscó en línea y trazó el camino entre Valiant Academy y Longjiang Base City. Al comparar, Su-Ping notó que esas ciudades base no estaban en camino. Es decir, si Su Lingyue hubiera intentado regresar a casa, no se habría encontrado con ningún ataque de bestia. ¿Cómo desapareció y cuándo? Su-Ping se volvió para mirar al hombre de mediana edad, con una mirada que cortaba a este último como una cuchilla. El hombre de mediana edad sintió que su corazón dio un vuelco. No pensó mucho en el joven un momento antes. Sin embargo, se asustó al ver que el joven se convertía en una persona diferente. Finalmente había entendido por qué su maestro le había dicho repetidamente que fuera amable con Su-Ping. Eso sucedió hace una semana, poco después de que el rey celestial del otro mundo llegara a la ciudad base de Longjiang. El señor An dijo que su hermana estaba en la Torre del Dragón en el campus la última vez que la vio, dijo el hombre de mediana edad en voz baja. Antes de darse cuenta, comenzó a tratar a Su-Ping con más respeto. Una semana. Su-Ping no podía creerlo. El campo de fuerza apareció detrás de él. La temperatura bajó cuando aparecieron los demonios. ¿Me lo están diciendo ahora después de que estuvo desaparecida durante una semana? ¿An Yuxian me está diciendo ahora? Su-Ping respiró hondo y apretó el puño.
Notó que Tan Ruyan y Zon Linton estaban parados a un lado y que las dos chicas estaban asustadas. De repente, la ira se desvaneció. Cuiden la tienda, les dijo Supin, tengo que irme. No le digas a mis padres. No quiero que se preocupen. ¿A dónde vas? Puedo ir contigo, propuso Tan Ruya. Está bien. Seré más rápido por mi cuenta. Supin la rechazó. Tan Ruyan se mordió el labio. Soy lo suficientemente bueno para ayudarte. Lo sé. Supin no le dijo más. Muéstrame el camino. Llévame a la Academia Valiant, dijo Supin al hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad se sorprendió. La intención asesina proveniente de Supin lo estaba asustando. ¿Qué crees que puedes hacer allí? Mi maestra también está preocupada. Él ha estado buscándola. Te dije que me mostrarás el camino. Supin gruñó. De repente, el hombre de mediana edad sintió que algo le había perforado el cerebro. Su mente estaba en blanco. Se dio cuenta de que estaba empapado en sudor frío cuando volvió en sí. El joven no era un guerrero mascota de batalla común. Nunca había sentido ese tipo de poder, ni siquiera de su maestro. Pero su maestro estaba en la cima del rango titulado, el subdirector de la Academia Valiant. Yo entiendo. El hombre de mediana edad estaba terriblemente pálido. Ven conmigo. Supin gritó a la habitación de mascotas. Salió una figura. Era el pequeño esqueleto. Se acercó a Supin y se paró en silencio junto a él. Mientras tanto, una corriente de aire caliente fue barrida. El dragón infernal salió de la habitación de las mascotas. El hombre de mediana edad abrió mucho los ojos cuando vio al dragón infernal. El tercer dragón más raro. Anuncios de Put Future. Pero ese dragón infernal se veía diferente de las representaciones de los libros de texto. También tenía algunas escamas moradas. ¿Cómo es que este joven tiene una mascota así? El hombre de mediana edad estaba aún más asustado de Supin. Supin salió por la puerta y el dragón infernal lo siguió. Saltó sobre el hombro del dragón infernal y usó sus poderes astrales para levantar al hombre de mediana edad. Vamos. El pequeño esqueleto se posó en el otro hombro. Habiendo recibido la orden, el dragón infernal generó rayos púrpuras que lo elevaron hacia el cielo. Después de que el dragón infernal obtuvo un nuevo cuerpo con el grupo de origen de los dragones de sangre púrpura, el dragón infernal obtuvo la línea de sangre del dragón de sangre púrpura. Había aprendido a volar, una habilidad básica para los dragones de sangre púrpura, y a una velocidad bastante rápida, incluso como las mascotas voladoras del mismo rango. El enorme dragón voló rápidamente. Al otro lado de la calle, Qin Duan saltó del segundo piso de su casa y les preguntó a las dos chicas que estaban junto a la puerta. ¿Se va el señor Su? Tan Ruyan observó hasta que ya no pudo ver a Supin antes de asentir. Ella no dijo a dónde iba Supin. Qin Duan era un hombre digno de confianza, pero uno nunca podía ser demasiado cuidadoso. Qin Duan de repente bajó la voz y preguntó. ¿Eres realmente el que destruyó a la familia Situ y a la familia Wang? Tan Ruyan se dio cuenta de que el anciano también tenía la intención de verla. Ella no mintió. En efecto. Ella asintió. Qin Duan se sorprendió. Recordaba muy bien que Tan Ruyan estaba justo en el séptimo rango antes. Unos pocos días y ella había alcanzado el rango titulado. Había destruido a las dos familias. Nunca se habría atrevido a jactarse de que podría haber destruido a las dos familias tan fácilmente. Después de todo, ambas familias alguna vez tuvieron guerreros mascotas de batalla legendarios y tenían guerreros mascotas de batalla legendarios que se unieron a la torre. Nadie podía anticipar cuán ingeniosas eran las dos familias. El hecho de que la niña pudiera causar una sensación tan grande hizo que Qin Duan se diera cuenta de que la niña no podría haber sido mucho más débil que él. Pero él era un legendario guerrero mascota de batalla. Por otro lado, la chica estaba simplemente en la posición intermedia del rango titulado. Qin Duan deseaba hablar, pero se detuvo al pensarlo dos veces. Tan Ruyan adivinó lo que iba a decir y se dijo a sí misma que estaba contenta de que el anciano fuera inteligente. Sintió que Qin Duan le preguntaría sobre su progreso, pero ella no diría nada. Ese era el secreto de Supin. Qin Duan fue lo suficientemente inteligente como para no dejar que esa pregunta se le escapara de la boca. Nunca fue una cosa inteligente preguntar sobre los secretos de las personas. ¿El señor Su necesita otro trabajador? Quiero intentarlo, dijo Qin Duan de repente. Zon Linton no podía creer lo que acababa de escuchar. No estaba interesada en el camino de cultivo de los guerreros mascotas de batalla. Aún así, sabía que este anciano estaba en el rango legendario. No mucho antes, Supin había afirmado que uno tendría que tener al menos el rango legendario si quería trabajar para él. ¿Este hombre quería trabajar para él?
Él, un legendario guerrero mascota de batalla, quería trabajar aquí. Zhong Linton pensó en algo. Miró al anciano, alerta. Ese anciano debe haber escuchado lo que Supin había dicho en la tienda antes. Entonces, debe haber estado observando de cerca la tienda de Supin y constantemente escuchaba a escondidas. No es de extrañar que el anciano cruzara la calle. ¡Qué mezquino hombrecito! Zhong Linton se volvió hostil. Qin Duan notó eso, lo que lo sorprendió. Pronto, se dio cuenta de lo que pasaba por la mente de esa chica. Forzó una sonrisa amarga. Tan Ruyan levantó las cejas. Ella también se estaba volviendo hostil, pero por otra razón. Se dio cuenta de que, alguien iba a tomar su trabajo. Capítulo 570 Humillación. La Academia Valiant estaba ubicada en la ciudad base de Longyan. El nombre sonaba similar a la ciudad base de Longyan, pero los dos eran bastante diferentes. La ciudad base de Longyan estuvo entre las primeras ciudades base en ser reconocidas como ciudades base de clase A y estaba ubicada en el corazón del distrito subcontinente. La ciudad base de Longyan había establecido muchas reglas y políticas que se habían convertido en ejemplos para otras ciudades base. Por otro lado, la ciudad base de Longyan era de grado medio, ubicada en la frontera del distrito subcontinente. Había muchas ciudades base con nombres similares, que compartían el carácter largo, que significaba dragones. En la etapa inicial del mundo, los dragones eran los señores supremos de todas las bestias. Cuando los humanos comenzaron a construir ciudades, muchas de ellas eran propensas a adoptar este carácter largo. Esperan que, como los dragones, sus ciudades base permanezcan para siempre y que puedan ahuyentar a algunas de las bestias salvajes con el personaje. Eso sí, la elección fue vista como una mera suposición en los últimos días. Aún así, fue una edad oscura cuando se construyeron las ciudades base. Usar ese carácter en el nombre era una práctica común. La Academia Valiant estaba ubicada en el distrito más próspero de la ciudad base de Longyan. La Academia número 1 del distrito subcontinente fue equipada con los mejores dispositivos e infraestructura. También había reinos misteriosos que pertenecían a la Academia y los estudiantes podían cultivarse en ellos. Fue increíble. Los estudiantes procedían de diferentes ciudades base, pero tenían algunas similitudes. La mayoría tenían un buen desempeño y tenían algunas conexiones. Después de todo, en comparación con los talentos, las conexiones ingeniosas también importaban mucho. Con suficientes recursos y apoyo, incluso un estudiante menos talentoso podría superar a sus compañeros. Los ricos podrían convertir fácilmente a sus hijos en millonarios. Por otro lado, el hombre común en la calle podría tener que luchar durante toda su vida para ver un atisbo de esperanza de convertirse en millonario. Nadie tenía que estar celoso de los demás. Era necesario acumular recursos y eso era justo lo que le faltaba a la gente. Ya era genial que alguien pudiera vivir una vida acomodada cuando sus generaciones anteriores habían sufrido en la pobreza. Las grandes familias generalmente tenían una base construida durante cientos de años. Por eso podían tener un vasto suministro de sangre fresca. Asegurarse de que la familia pudiera durar otro siglo era una tarea difícil. Altos muros rodeaban la Academia Valiant y la vegetación se extendía en la distancia. A pesar de que la academia estaba ubicada en el corazón de la ciudad base de Longyan, los alrededores parecían estar bastante vacíos. La población se encontraba fuera de esa extensa área con plantas y vegetación. Las tiendas estaban abarrotadas. Algunos de ellos eran sucursales de marcas famosas que operaban en muchas ciudades base. Algunas tiendas tendrían celebridades listas para dar la bienvenida a los VIP. Uno podía ver todo tipo de celebridades allí. Cantantes, gente de negocios, gente de la moda, etc. Esas personas serían glamorosas en cualquier otro lugar, pero no eran nada especial allí, porque los verdaderamente famosos eran los guerreros favoritos de batalla. La gente podía ver a muchos guerreros de mascotas de batalla titulados volando y se habían acostumbrado a eso. Dentro de los altos muros había un vasto mundo. Había una montaña en el campus. La base estaba salpicada de edificios. Junto a una cascada, algunos jóvenes discutían. Detrás de uno de los jóvenes había varias mascotas de batalla, todas enormes y raras según los libros ilustrados. De pie en el medio había una mascota de batalla de aspecto espeluznante. Sus extremidades, que también eran cuchillas afiladas, colgaban hasta el suelo. Esa era una mascota de batalla de la familia de los demonios, el Bloody Servant. Rara vez se vería una mascota así, incluso en la Academia Valiant. Punk, te lo hemos dicho muchas veces, este es el territorio del hermano Nam. ¿Quién te dijo que puedes entrar aquí? Un joven alto miró al chico que estaba parado frente al Bloody Servant.
El primero ignoró la violencia y la intención asesina de la mascota de batalla. Esta es un área pública. ¿Cuándo pasó a ser suyo? El joven de pelo negro se defendió. Apretó los puños. El joven que tenía agudeza e ira en sus ojos era Qin Shaotian. Muchas familias importantes enviarían a sus futuros jefes de familia a aprender y entrenarse en la Valiant Academy. Graduarse de Valiant Academy fue una de las pruebas que algunas familias importantes tuvieron para sus futuros jefes de familia. Él o ella sería indigno de liderar a la familia, si el joven no pudiera graduarse con una calificación satisfactoria de la Academia Valiant. Es porque yo lo dije. No me respondas. Piérdete antes de que pierda los estribos. No tengo tiempo para perder el tiempo con todos ustedes aquí. El joven alto sonaba muy antipático. Esos estudiantes parados allí no significaban nada para él. Podría superarlos, tanto en calificaciones como en antecedentes familiares. Tú. Otro joven estaba furioso. Si alguien de la ciudad base de Longjiang estuviera allí, habría notado que el joven era Ye Longtian, el futuro jefe de familia de la familia Ye. Un chico con una mirada atractiva impidió que Ye Longtian descargara su ira. El primero le dijo a Qin Shaotian. Shaotian, no importa. Vamos a otro lado ya que esto es señor el lugar de Nam. ¿Podrías mirar eso? Un chico inteligente. Ese tipo alto resopló. Qin Shaotian finalmente abrió los puños y se fue. Ye Longtian tuvo que irse con él. Ni siquiera trató de lanzar una mirada a esa persona autoritaria antes de irse. Por muy temperamental que fuera, era un futuro cabeza de familia. Él era muy consciente de que esas cosas sin sentido no ayudarían y solo los meterían en problemas. Algunos tipos que vienen de algunas ciudades base insignificantes. ¿Quiénes se creen que son? Bien. Sus familias nunca tuvieron guerreros mascota de batalla legendarios. Me pregunto dónde consiguió ese Bloody Servant. Una buena mascota para un perdedor. Los amigos de ese joven no dudaron en disentir y mostrar su envidia. El Bloody Servant era la segunda mascota de batalla más poderosa de la familia de los demonios. Si se entrena bien, podría alcanzar la cima del rango titulado, para ser contado entre los más poderosos. Uno tendría que vencer a la mascota de batalla con mayor número. Ninguna mascota de batalla podría derrotar fácilmente al Bloody Servant. Olvídalo. El amo de la mascota de duelo es el que importa. Es solo un Bloody Servant, ¿y qué? Tiene un buen linaje, pero la clave sigue estando en el guerrero mascota de batalla. Ese joven alto no parecía envidioso. Sus amigos abandonaron el tema. Las personas fuera de la Academia Valiant podrían haber discutido, pero esa era la verdad en la Academia. Los guerreros de mascotas de batalla eran lo que importaba. Eso era contrario a la opinión pública que sostenía que los guerreros de mascotas de batalla tenían que confiar en sus mascotas de batalla. En cambio, la Valiant Academy había enseñado a todos sus estudiantes que cuando los guerreros de mascotas de batalla eran lo suficientemente fuertes, habiendo dominado habilidades fuertes, podían competir con dragones del mismo rango. Qué humillante para nosotros irnos así. Qin Shaotian y los otros dos abandonaron esa área. Mientras caminaban por la ladera, Ye Longtian no pudo evitar golpear las rocas. Tenía que encontrar una manera de descargar su ira reprimida. Nunca había sufrido ese insulto cuando estaba en la ciudad base de Longjiang. Ni siquiera la familia Qin lo había humillado así. No pensó que la familia Ye fuera la segunda después de la familia Qin. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando llegó allí. Todavía tenía su orgullo desde el principio. Más tarde, después de haberle enseñado muchas lecciones, había aprendido a comer pastel humilde. No hay nada que podamos hacer. La familia de Senior Man una vez tuvo legendarios guerreros de mascotas de batalla, no podemos darnos el lujo de molestarlo. Además, llegó aquí antes que nosotros y ya está en el 8º rango. Escuché que llegó al piso 15 de Dragon Tower hace algún tiempo. Solo aquellos en la posición superior del rango titulado podrían haber hecho eso. El joven que había detenido a Ye Longtian negó con la cabeza. Él también estaba molesto, pero sabía que era mejor soportarlo para un futuro regreso. Anuncios de Put Future. King Fen tiene razón. No podemos obtener nada enfadándolos. Qin Shaotian finalmente se había calmado, pero la ira aún se escondía en el fondo de sus ojos. Originalmente pensé que podríamos hacernos un nombre una vez que llegáramos aquí, para que la gente viera lo increíbles que éramos. Pero somos simplemente los peldaños para otras personas. Míralos. Ah, qué insultante. Ye Longsan volvió a golpear las rocas. Tenía el odio escrito en toda su cara. Eso no es algo malo. Dejamos ese pequeño lugar para ver el mundo exterior.
Antes éramos dos de mente estrecha, continuó Liu Qingfen con calma, el mundo nunca carece de talentos y monstruos. Solía pensar que ese tipo era el único en el mundo. Pero después de llegar aquí, me di cuenta de que hay muchas personas como él, y este es solo un distrito del subcontinente. No puedo imaginar cuántas personas como él hay en otros continentes. Qin Shaotian y Elong Tian descendieron al silencio. En efecto, furiosos como estaban, tuvieron que admitir que muchos de sus compañeros de estudios eran monstruos. Senior Man era solo uno de ellos. Fue un actor estrella en la Valiant Academy. Había gente como él. Qin Shaotian y sus amigos pensaron que aquellos que podían luchar contra otros con un rango más alto eran los más talentosos. Pero eso era bastante común en la academia. La mayoría de los estudiantes con un rendimiento mediocre pudieron hacerlo. Los mejores pudieron luchar con esos varios rangos más altos. Ese señor Man estaba en el 8º rango, pero pudo alcanzar el nivel 15 de la Torre del Dragón, que se consideraba algo que solo podían hacer aquellos en la posición superior del rango titulado. Uno tenía que escalar la Torre del Dragón en su totalidad sin depender de las mascotas de batalla. En el rango titulado, incluso una posición podría significar un mundo de diferencia. Todavía somos demasiado débiles, susurró Liu Qingfen. Después de un momento, Qin Shaotian se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Concentrémonos en cultivar. Y Elong Tian respiró hondo. Palmeó el hombro de Liu Qingfen. Eran hostiles entre sí cuando los tres vivían en la ciudad base de Longjiang, pero allí se habían hecho amigos. Vamos a hacer eso. Es posible que no podamos alcanzar a esos monstruos, pero tenemos que competir entre nosotros. Me aseguraré de que la familia Yi se convierta en la familia número 1 de la ciudad base de Longjiang. Y Elong Tian se rió después del comentario. Caminó detrás de Qin Shaotian. Liu Qingfen miró a los dos sin palabras. Uno de ellos era un enigma y el otro un tonto sin sentido. Liu Qingfen no pudo entender por qué la familia Qin y la familia Ye habían elegido a esos dos para ser sus futuros líderes. Y Mu Chen siempre estaba solo. Podría haberse quedado con ellos, pero estaba decidido a arreglárselas solo. Pero luego resultó que solo podía ser el secuaz de alguien. Liu Qingfen negó con la cabeza y fue tras sus amigos. No le gustaba mucho Elong Tian, pero sabía que había hecho un buen punto. Nunca alcanzarían a esos monstruos, pero él no podía quedarse atrás de esos dos. La familia número 1 de la ciudad base de Longjiang será la familia Liu. Lo haré así. Liu Qingfen se prometió a sí mismo. Mientras tanto, una figura se acercaba rápidamente a la pared exterior de la ciudad base de Longjiang. El viento agitado estaba haciendo un fuerte ruido. Como un meteorito, esa cosa estaba en una trayectoria de colisión hacia la ciudad base. Auge. Un dragón se liberó de las nubes. De pie sobre uno de los hombros del dragón había un hombre, con los brazos cruzados frente a su pecho y su ropa bailando en el viento. Capítulo 571 Intención asesina. Esta es la ciudad base de Longjiang, explicó el hombre de mediana edad a Su Ping. El hombre de mediana edad sintió que finalmente podía respirar a medida que se acercaban más y más a la ciudad base. Había estado tan asustado que se sintió sofocado durante todo el viaje. La intención asesina de ese joven hizo que el hombre de mediana edad pensara que estaba con un monstruo vicioso, constantemente al borde de ser despedazado en cualquier momento. Su Ping le dijo al dragón infernal que volara hacia la pared. Ya podía ver el nombre de la ciudad. Longjiang. Esa fue la mejor ciudad base de clase A. La fama de la ciudad base de Longjiang fue de gran alcance. Incluso las personas que viven en las áreas remotas de la frontera del continente tendrían una idea acerca de la ciudad base. La gente decía que la ciudad base era próspera, llena de hermosos paisajes. Muchos famosos guerreros domésticos de batalla habían nacido allí. Se dijo que muchos guerreros mascota de batalla legendarios se habían originado en la ciudad base de Longjiang. Muchas fuerzas diferentes se reunieron allí y compartían una relación complicada. Se podría lanzar un ladrillo, matando a algunos niños ricos de una sola vez. Fuera de la ciudad base, mucha gente conducía hacia la ciudad base. Algunos vehículos se veían bastante extraños. Eran como vehículos recreativos, pero fuertemente armados al mismo tiempo. Declara tu identidad. De la muralla de la ciudad vino un guerrero mascota de batalla titulado que detuvo a Su Ping. La presencia del dragón infernal había sobresaltado un poco al guardia titulado, pero pudo mantener la calma. El dragón infernal era un tipo raro y en cualquier otra ciudad base, su presencia provocaría una gran sensación. Sin embargo, muchos poderosos guerreros de mascotas de batalla se reunieron allí. El dragón infernal no era una bestia tan rara en esos lugares. Su Ping, de Longjiang, dijo Su Ping.
El guerrero mascota de batalla titulado levantó las cejas. Estoy preguntando por su título, no su nombre. Aún no lo he escuchado. Además, ¿es esta tu primera vez en la ciudad base de Longyan? Digamos que eres un guerrero mascota de batalla titulado, todavía no puedes volar a baja altitud dentro de la ciudad base. El ruido molestará a los residentes. Si tienes que volar, hazlo más allá de los 2000 metros de altitud y el límite de velocidad es de 200 metros barra segundo. Estás más allá de ese límite de velocidad. Todavía no me he decidido por un título. Llámame el jefe si es necesario. Su Ping frunció el ceño. Tendré en cuenta la velocidad cuando entre. Ahora, aléjate si no tienes otras preguntas para mí. ¿Jefe? ¿Qué clase de título es ese? Nunca he oído nada por el estilo, argumentó malhumorado ese guerrero de mascota de batalla titulado, creo que debes haber alcanzado el rango titulado recientemente. No creo que aún no tengas un título. No puedo verificar su identidad si no me dice su título. Ya te he dicho que aún no lo he decidido. Si no puede verificar eso, entonces considéreme como alguien que no está en el rango de título. No puedo hacer eso. Eres. No me estás diciendo tu título. ¿Eres un conocido hombre buscado? En cualquier caso, ve a la línea de allí si no crees que debas ser tratado como un guerrero mascota de batalla titulado. Aquellos por debajo del rango titulado no pueden volar a la ciudad base. Ese guerrero mascota de batalla titulado no se estaba volviendo más amigable. Pensó que Su Ping no estaba tramando nada bueno. Señor, soy Mo Fengping de Valiant Academy y este es el número de mi pase de entrada. ¿Podrías dejarnos entrar? El hombre de mediana edad no esperaba que los detuvieran en la muralla de la ciudad. Era poco probable que Su Ping fuera un hombre buscado, ya que era alguien a quien incluso su maestro respetaba. Por lo tanto, el hombre de mediana edad decidió ayudar. ¿La Academia Valiente? El guerrero mascota de batalla titulado parecía más tranquilo. Déjame averiguarlo. Escribió los dígitos del pase de entrada de Mo Fengping en su teléfono y pronto se produjo el resultado. Miró a Mo Fengping. ¿Eres tú, un maestro de la Academia Valiant? Señor Mo, ¿y este guerrero mascota de batalla titulado es? Él es el amigo de mi maestro. Mo Fengping produjo una sonrisa forzada. ¿El amigo de tu maestro? El guerrero mascota de batalla titulado se sorprendió. Vio la información relacionada con Mo Fengping en su teléfono, información pública. Decía que el maestro de Mo Fengping era An Yuxian, el subdirector de la Academia Valiant. An Yuxian era muy famoso entre los guerreros de mascotas de batalla titulados. ¿Amigo de An Yuxian? El guerrero mascota de batalla titulado cambió su actitud hacia Su Ping. ¿Eres Su Ping? ¿Cuál es tu título? Me gustaría saber. Usted no es digno. Su Ping le dijo al dragón infernal que volara directamente a la ciudad. No le gustaba ese guerrero mascota de batalla titulado que parecía ser un viejo pájaro astuto, una persona ansiosa por encontrar problemas. ¿Qué? El guerrero mascota de batalla titulado se sobresaltó. Su Ping no le mostró ningún respeto y solo volvió en sí cuando el dragón infernal se fue volando. ¿Qué demonios? Su Ping, bien. No olvidaré ese nombre. Te reto a que salgas de la ciudad desde aquí. Ese guerrero titulado mascota de batalla intercaló su charla con maldiciones. Había conocido a una buena cantidad de guerreros de mascotas de batalla titulados. Los guerreros titulados no eran nada en la ciudad base de Longyan. Ese hombre es un guerrero mascota de batalla titulado que trabaja en la fuerza militar de la ciudad base, un miembro del grupo del ejército llamado Dragón Opresor. No deberías haberlo enfadado, advirtió cuidadosamente Mo Fengping a Su Ping. Su Ping estaba completamente a gusto. Solo otro hombre en la calle. Ya sería hombre muerto si no hubieras intervenido cuando trató de detenerme de nuevo. Mo Fengping se quedó sin palabras. Su Ping fue más vicioso de lo que pensaba. También había sentido la intención asesina del joven. No podía entender por qué su maestro conocía a un hombre tan cruel. Esta es la ciudad base de Longyan, muy diferente a otras ciudades base. La cantidad de guerreros de mascotas de batalla titulados que viven aquí es incalculable. Todos los miembros de Dragón Opresor están en el rango titulado, y se dice que hay más de 80 de ellos. No solo molestaste a uno de ellos, sino a los 80 completos. Sus conexiones son demasiado complicadas. Anuncios de Put Future. Mo Fengping todavía estaba preocupado porque temía que él y su maestro estuvieran implicados. Dije, nada de qué preocuparse. Es una cosa en el pasado. Muéstrame el camino. Debo ir a la Academia Valiant, ordenó Su Ping con frialdad. Mo Fengping produjo una sonrisa forzada. Se preguntó qué le dio a Su Ping tanta confianza.
Tenía que admitir que Su Ping no era una persona débil, pero esa ciudad base no era del tipo habitual. El rango titulado no significaba nada. Incluso su maestro tendría que tener cuidado con sus relaciones o desagradaría a las personas que podrían hacerle la vida difícil. De esa manera. Siga derecho. Mo Fengping señaló en cierta dirección. Su Ping le dijo al dragón infernal que se dirigiera hacia allí. Fuera del campus de la Academia Valiant. Había un enorme arco de piedra junto al campus, que se alzaba sobre un sello transparente. Solo las personas que usaban la identificación de la academia podían moverse de un lado a otro sin obstáculos. Estatuas de dragones oscuros flanqueaban el arco de piedra. Eran tan vívidos que la gente a menudo sentía como si los dragones los estuvieran mirando. Estallido. Una persona fue expulsada del sello. La ropa de esa persona estaba hecha jirones, manchada de sangre. Uno de sus brazos estaba roto, doblado en un ángulo extraño, y el hueso del codo estaba expuesto. Perdedor. ¿De verdad crees que todo el mundo puede entrar en la Academia Valiant? Quítale su identificación. Que se destaque aquí. Tenemos una prueba esta tarde. Me alegro de que obtenga un 0 porque no estará allí. Escucha, gamberro. Esto es lo que obtienes por enojar al joven maestro Ming. ¿Cómo te atreves a discutir con él cuando eres tan débil? ¿Es tan difícil llamarlo joven maestro Ming e inclinarse ante él? ¿Por qué tuviste que obligarnos a vencerte? Ahora es demasiado tarde, incluso si quieres arrodillarte ante el joven maestro Ming. Olvídate de él. Que el perdedor se quede aquí. Nos aseguraremos de que falle todas sus pruebas. Ya llega tarde a clase hoy. Será expulsado muy pronto. Algunos jóvenes estaban parados dentro del arco. Miraron con desdén al chico tirado fuera del sello. Ese niño golpeado se mordió los dientes. La sangre todavía goteaba de su cabello. Usó una mano para apoyarse en una posición sentada. Mientras miraba a los jóvenes, limaba los dientes y apretaba su única mano capaz. Un día, me aseguraré de que pagues por esto. Idiota. Adiós. Vamos chicos. Los jóvenes se burlaron y se dieron la vuelta para irse. Auge. Oyeron un ruido ensordecedor junto a la puerta tan pronto como giraron. Un dragón bajó silbando desde el cielo, haciendo temblar todo el arco de piedra. Capítulo 572 Encuentro con viejos amigos. Una ráfaga de viento fuerte sopló hacia ese grupo de jóvenes. Sus cabellos y sus camisas ondeaban al viento. Estaban congelados en el acto. Los jóvenes lucharon pero lograron dar la vuelta. Sus corazones temblaban. Sintieron que un par de ojos que deberían pertenecer a demonios los miraban fijamente. Una vez que tuvieron una imagen, se convencieron de que solo estaban siendo tontos. Era un dragón que bajaba del cielo. De pie sobre el hombro del dragón había un hombre con los brazos cruzados frente a su pecho. Miró fríamente todo desde una altura. Los jóvenes estaban seguros de que él era la fuente de esa intención asesina que sentían. Eso es. El niño golpeado fuera del sello había sido empujado por el dragón. Se arrastró hacia arriba y miró a la bestia. Para su sorpresa, tenía un parecido sorprendente con la raza del dragón infernal. Aún así, era diferente de las imágenes de dragones infernales en el libro ilustrado. El niño golpeado pronto se dio cuenta de la persona que estaba de pie sobre uno de los hombros del dragón. Ni siquiera la luz del sol sería suficiente para descongelar el hielo en ese par de ojos. ¿A él? El estudiante maltratado abrió los ojos con incredulidad. Nunca hubiera esperado ver a Su Ping allí. ¿Eh? Su Ping también había notado a ese chico golpeado, una persona familiar. Lo recordó de inmediato. Shu Quan. Las manchas de sangre que tenía y su estado vergonzoso en general dejaron a Su Ping hirviendo. Shu Quan era una prueba de lo que estaba pasando en la Academia Valiant. Recordó que también se había inscrito en la Valiant Academy, con la esperanza de ampliar sus estudios. Pudo ingresar por su desempeño en la Liga Élite. ¿Cómo es que terminó así? Wosh. Su Ping levantó la mano. Usó sus poderes astrales para sacar a Shu Quan del suelo y verlo de cerca. Shu Quan no se resistió. De repente fue incapaz de controlar las lágrimas. Difícilmente podría describir la sensación de encontrarse con viejos conocidos en ese lugar desconocido. ¿Lo conoces? Mo Fengping se sorprendió. ¿Qué te ha pasado? Su Ping no respondió la pregunta de Mo Fengping. Estaba más preocupado por Shu Quan. Este último se calmó después de su estallido de emoción. Se sonrojó de vergüenza y bajó la cabeza. Soy un perdedor. No sería así si pudiera ser un poco más fuerte. ¿No estás estudiando aquí? Su Ping miró a Shu Quan. Mo Fengping se sorprendió. Volvió a mirar a Shu Quan. Algo vino a la mente de Mo Fengping que lo puso pálido de miedo. Yo soy. Shu Quan se sintió aún más avergonzado.
Se sintió demasiado insultado para hablar. La mayoría de los estudiantes son de las familias principales de otras ciudades base. Forman grupos, pandillas. No me uní a ninguno, así que me marginaron. Torció un poco la verdad para recuperar un poco de cara. Nunca había estado dispuesto a unirse a uno. Él había querido, pero ningún grupo quería acogerlo. Esos partidos, o grupos, tenían sus propias reglas y requisitos en la academia. No pasó las pruebas y fue considerado demasiado perdedor que ni siquiera podía calificar para ser el súbdito de alguien. Había vuelto a ser el mismo de siempre sin el perro del dragón oscuro. No se habría desempeñado tan asombrosamente en la Elite League si hubiera confiado completamente en sí mismo y en sus propias mascotas de batalla. Como era de esperar, se convirtió en el peor de los estudiantes una vez que llegó allí. Todos los sueños y esperanzas que tenía cuando se unió a la academia se habían hecho pedazos. Trabajó duro, muy duro, pero no fue suficiente para alcanzar a los demás. Dio la casualidad de que los estudiantes de Valiant Academy tenían que practicar habilidades físicas y habilidades secretas, lo que requería una gran cantidad de tiempo. No se podría hacer en un programa express. Además, Shuguan carecía de la experiencia ingeniosa que tenían los otros estudiantes. No pudo comprar una gran cantidad de pociones y libros de habilidades. El esfuerzo personal significaría poco en tal caso. Esa fue la realidad. Incluso dar el 120% de tu fuerza te llevaría al fracaso. Suping puso una cara larga. Había obtenido una idea general de la Academia Valiant basada en la descripción de Shuguan. ¿Y mi hermana?, preguntó Suping. Shuguan entendió de inmediato por qué Suping estaba allí. Tu hermana es una historia diferente. Ella tiene el dragón de escarcha lunar que le diste y los profesores la aman. Ella misma no es débil. Algunos clubes la invitaron poco después de su llegada. ¿Eres consciente de que ella está desaparecida? Suping frunció el ceño. Shuguan no sonaba como si lo supiera. De hecho, Shuguan estaba atónito. ¿Desaparecido? ¿Cómo? Pensé que estaba cultivando en el campus. ¿Cómo podría desaparecer? Ha estado desaparecida durante 7 días. ¿No has oído nada? ¿No te mantienes en contacto? La cara de Suping estaba aún más nublada. Shuguan se sonrojó. Mi querido maestro, puedes ver mi situación. Tu hermana es la mascota del profesor. No podría haber hablado con ella a menudo. Nuestra posición es como la de un sirviente y una princesa. Todo el tiempo libre que tengo lo gasto en cultivarme y tratar con esos matones. Ni siquiera tendría tiempo de molestar a tu hermana. Maestro. Mo Fengping se sorprendió por el saludo. ¿Suping es el maestro de este estudiante? Pero Suping no parecía ser mucho mayor en comparación. Suping tenía expresiones graves. Se volvió hacia Mo Fengping. Entonces, así es como es la Academia Valiant, ¿verdad? Pensé que los estudiantes simplemente tomarían lecciones, asistirían a conferencias y se cultivarían. No sabía que los estudiantes pelearían abierta y secretamente. ¿No te preocupa esto? Mo Fengping forzó una sonrisa amarga. Todos esos estudiantes provienen de familias poderosas. Ni siquiera la academia puede detener esto. Así es como es. Suping resopló. An Yuxian está aquí, ¿verdad? Tráelo aquí. Mo Fengping no podía creer que Suping estuviera llamando a su maestro por su nombre. Mi maestro debería estar aquí. Lo llamaré y luego te mostraré su oficina. Quiero decir que tiene que venir a verme aquí. Suping miró a Mo Fengping. An Yuxian realmente lo había enfurecido. Solo le contó sobre su hermana desaparecida después de que había pasado una semana. Si An Yuxian hubiera enviado a un guerrero mascota de batalla titulado para contarle las noticias, un guerrero titulado habría tardado menos de medio día en viajar desde la ciudad base de Longyan a la ciudad base de Longjiang. Las noticias habían tardado demasiado en llegar a Suping. Si algo le hubiera pasado a ella, sería demasiado tarde para que él hiciera algo. Además, él fue quien envió a su Lingyue allí. ¿Qué les diría a sus padres? Era el forastero, una tórtola que se apoderaba del nido de una urraca. Su Lingyue era el hijo real de sus padres. Ella no podía morir y no debería. Déjame preguntarle. Mo Fengping estaba asustado por las furiosas llamas en los ojos de Suping. Sabía que no podía molestar más a Suping. Mo Fengping decidió que podía contarle todo a su maestro ya que respetaba a Suping. Poco después, se realizó la llamada. Señor Fengping, ¿cómo estuvo tu viaje? ¿Pudiste encontrar a la señorita Su en la ciudad base de Longjiang? Bueno, señor, conocí al hermano de la señorita Su, el señor Suping. Está aquí mismo en la academia y dice que quiere venir aquí. Mo Fengping se sintió demasiado avergonzado para continuar.
El otro lado de la llamada se quedó en silencio. Unos segundos después, Mo Fengping pudo escuchar la voz de An Yuxian nuevamente. Dígale al señor Su que lo siento. Estoy en camino. Dicho esto, An Yuxian colgó. Anuncios de Put Future. Mo Fengping no podía creer que su maestro fuera a verlos. An Yuxian. El subdirector de la Academia Valiant. Alguien con amplia fama en la cima del rango titulado. Una persona así estaba siguiendo las órdenes de Su Ping e incluso había dicho que lo sentía. Mo Fengping sintió que su cabeza estaba confundida. Dejó su teléfono. El joven que estaba a su lado resultó ser un misterio mayor de lo que esperaba. Todos los guerreros de rango con título máximo eran conocidos. Ya habrían establecido su fama años antes. Aún así, nunca había oído hablar de nadie llamado Su Ping. Varias personas llegaron y se pararon frente al dragón infernal. Eran los guardias del campus. Los guardias reconocieron al dragón infernal de inmediato. El tamaño de la mascota indicaba que estaba cerca del pico del 9º rango. El maestro de ese dragón probablemente tenía el rango titulado. ¿Quién eres? Uno de los guardias le gritó la pregunta a Su Ping. Mo Fengping volvió a sus sentidos. Soy yo. Es el invitado del subdirector. Los guardias reconocieron naturalmente a Mo Fengping, que era maestro allí. Sus palabras los tranquilizaron. Se hicieron a los lados. Habrían agregado una palabra de precaución si Su Ping fuera amigo de Mo Fengping. Después de todo, no era bueno haber hecho tanto alboroto en la entrada. La dignidad de la academia siempre debe ser defendida. Pero Su Ping era el invitado de An Yuxian. Ese era un escenario completamente diferente. ¿Quién es ese? Creo que él conoce a ese perdedor. Ese perdedor está ahí arriba con él. Pensé que ese perdedor era de una familia menor, con un padre que solo tenía algo de dinero. ¿Cómo es que conoce al invitado del subdirector? Ese grupo de jóvenes todavía estaba aquí. Algo sobre Shu Quan parado en el hombro del dragón infernal estaba mal. Pronto, una persona se apresuró. Wosh. Esa persona vestía una túnica blanca y negra. Voló más allá del sello y se detuvo en el aire, justo enfrente del dragón infernal. Los guardias y el grupo de jóvenes quedaron igualmente asombrados al ver llegar a su subdirector en persona, y a una velocidad tan rápida. Señor Su. An Yuxian tenía cabello gris pero mejillas sonrosadas. Saludó a Su Ping con una actitud nerviosa. Había oído todo sobre Su Ping. Había matado a un legendario guerrero mascota de batalla durante la Suprema Kileage y fue nombrado Fate Challenger. Poco después, obligó al rey celestial del otro mundo a retirarse en la base de Longjiang, ciudad. También había recibido noticias de que Su Ping había entrado a la fuerza en la torre, había matado a legendarios guerreros de batalla y se había ido a salvo. Cada pieza de la historia era lo suficientemente impresionante, y el héroe era la misma persona. An Yuxian ya se había convencido a sí mismo de que Su Ping era un hombre peligroso antes de que todo eso sucediera. Yuan Tianchen quería vengarse de Su Ping, pero terminó siendo golpeado y casi lo matan. An Yuxian pensó que todo sobre Su Ping era sorprendente, pero todo tenía sentido al mismo tiempo. El día que An Yuxian entró en la tienda y vio al joven, había entendido que el joven era un monstruo escondido. También creía que Su Ping estaba relacionado de alguna manera con la destrucción de las familias Situan. Le tenía más miedo a Su Ping que a Yuan Tianchen. Señor. A Mo Fengping nunca se le ocurrió que su maestro le hablaría a Su Ping con tanto nerviosismo. Mo Fengping había desarrollado un gran sentido después de años en la academia. Se dio cuenta de inmediato que su maestro estaba asustado y estresado. Pero su impresión había sido que su maestro simplemente respetaba a Su Ping. Claramente ese no fue el caso. An Yuxian estaba asustado. Mo Fengping ya no podía mantener la calma. Capítulo 573. La Torre del Dragón. Subdirector. Shu Quan también se sorprendió al verlo. Reconoció que el recién llegado era An Yuxian, el subdirector que había visto una vez durante la orientación. Él era un gran hombre. Sus estatuas estaban en muchos lugares del campus y las placas enumeraban sus grandes contribuciones. ¿Este hombre conoce a Su Ping? No hablaré para preguntarte por qué tardaste tanto en contarme este incidente. Primero hablemos de la desaparición de mi hermana menor. Su Ping fue directo al grano. An Yuxian sintió que su corazón se había detenido por 2 segundos, temiendo que Su Ping le diera una lección allí mismo. Sabía muy bien cuán audaz era Su Ping. No era residente de la ciudad base de Longjiang, pero había estado vigilando a Su Ping desde que salió de la ciudad base. Era imposible no estar preocupado por un hombre tan peligroso. La familia Tan había regresado derrotada y con grandes pérdidas. La organización Estrella se había visto obligada a darle regalos a Su Ping y disculparse con él.
El joven era un monstruo que ninguna regla podía detener. Señor. Por favor, permíteme explicarte, soltó An Yuxian. Su Ping lo miró fijamente. Te dije que no hablaremos de ti ahora. Háblame de mi hermana. No te atrevas a perder ni un segundo más. Mi hermana puede estar en mayor peligro con cada segundo que pasa. Dame la versión corta si quieres conservar tu vida. Ahora. Mo Fengping y Shu Quan estaban abrumados por la incredulidad. Era como si Su Ping estuviera hablando con uno de sus sirvientes. Pero An Yuxian era un famoso guerrero mascota de batalla titulado. An Yuxian sintió que el sudor frío brotaba de su frente. Seguro, seguro. El caso es que tu hermana ingresó a Dragon Tower para entrenar hace 7 días. No hemos sabido nada de ella desde entonces. He verificado los registros de acceso de quienes han entrado en la Torre del Dragón. Ella fue allí. Envié gente a buscar en la Torre del Dragón, con la excepción de los niveles a los que ni yo ni los estudiantes más talentosos podemos ir, pero no pudimos encontrarla en ninguna parte. Luego obtuve el video de vigilancia en esa área, pero algo salió mal y la cámara dejó de funcionar. Hice que la gente buscara en el campus, pero nadie ha podido encontrarla. Incluso hice una visita a Clarividencia para pedir su ayuda, pero han pasado días y no me han dicho nada. No tuve más remedio que pedirle a Feng Ping que fuera a la ciudad base de Longjiang. Después de todo, el rey celestial del otro mundo estaba allí. Pensé que tu hermana podría haberse escabullido a casa una vez que escuchó. An Yuxian le contó todo a Su Ping de una sola vez. Terminó sin aliento al final. Tal vez había estado hablando demasiado rápido, también tuvo que tragar saliva para aclararse la garganta. Se preguntó si Su Ping encontraría satisfactoria esa explicación. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Preguntó Su Ping. An Yuxian produjo una sonrisa forzada. Él susurró. Pensé que podría encontrarla. Te habría molestado por nada si hubiera sido capaz de manejarlo y te hubiera advertido de todos modos. Su Ping miró a An Yuxian. Pudo decir que este último estaba mintiendo, pero también descubrió por qué An Yuxian perdió todo ese tiempo. Tenía miedo al castigo. Muéstrame esa torre, dijo Su Ping. An Yuxian se sintió aliviado al descubrir que Su Ping aún no había recurrido a la violencia. Asintió y mostró el camino como si fuera un simple portero. Las mentes de Mo Fengping y Shu Quan no habían dejado de funcionar. An Yuxian ya no era ese majestuoso e independiente guerrero mascota de batalla titulado para ellos. Nunca habrían imaginado que un hombre como An Yuxian podría ser tan débil. Shu Quan miró a Su Ping, con la mente en blanco. Siempre supo que Su Ping era un hombre poderoso y talentoso. Dicho esto, An Yuxian estaba en el rango titulado después de todo, siendo el subdirector de la academia para empezar. Era un hombre de muchos honores. Después de que Shu Quan había pasado por tanto sufrimiento en la academia, sabía más que nunca cuán privilegiado era un hombre como An Yuxian. Sin embargo, An Yuxian estaba aterrorizado y ni siquiera se atrevió a protestar cuando Su Ping fue grosero. En todo caso, temía molestar aún más a Su Ping. Mo Fengping también desconcertado. Todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Vamos, ordenó Su Ping al dragón infernal. An Yuxian agitó su mano para desactivar el sello y abrir el camino. Los guardias apostados en la entrada se quedaron atónitos sin palabras. Se preguntaron quién era Su Ping. ¿Por qué An Yuxian iría allí en persona y le ofrecería disculpas? ¡Qué hombre más aterrador! Auge. El dragón infernal entró en el campus. El sello rara vez se desactivaba. Todos tenían que entrar o salir con sus identificaciones. An Yuxian estaba haciendo una excepción con Su Ping. De hecho, montar una enorme mascota de batalla en el campus estaba en contra de las reglas, pero estaba claro que An Yuxian no iba a molestar a Su Ping al respecto. Mientras estaba sentado en el hombro del dragón infernal, Shu Quan gritó a ese grupo de jóvenes. «Devuélvanme mi identificación». Los jóvenes se miraron, vacilantes. Se dieron cuenta de que Su Ping no era un hombre común y se sintieron un poco asustados ya que Shu Quan tenía algún tipo de conexión con él. ¿Qué identificación? No mientas, no lo obtenemos. Bien. Debes haberlo perdido. No nos culpes por tus errores. Los jóvenes se apresuraron a lavarse las manos del problema. Shu Quan estaba furioso. Lo agarraste. No mientas sobre eso. Su Ping le dijo al dragón infernal que se detuviera. Miró a los jóvenes. Devuélvanle su identificación. Señor, no tomamos su identificación. No lo escuches. Señor, escúcheme. Soy parte de la familia Hong de la ciudad base de Yangxiao. Señor. Los jóvenes se apresuraron a nombrar su origen y estado, pero el dragón había levantado la pata antes de que pudieran terminar. Toda la luz fue borrada.
Los jóvenes se pusieron pálidos, temiendo que la garra del dragón se posara sobre ellos. Bang bang bang. La garra del dragón se posó sobre ellos. El suelo tembló. Los jóvenes no pudieron salir. Fueron aplastados. Ese evento repentino conmocionó a Mo Fengping, Xu Guang y a los guardias. Nadie lo vio venir. Su Ping mató a algunos estudiantes en público, allí mismo. Uno de los estudiantes era un talento de la familia Hong de la ciudad base de Yangxiao y murió. ¿Qué debería decirle la escuela a la familia Hong? Los otros estudiantes también eran de algunas familias influyentes. Anuncios de Put Future. An Yuxian pronto se calmó. A pesar de que su corazón estaba acelerado debido a la profunda intención asesina que percibió de Su Ping, An Yuxian tenía miedo de decir algo para culpar a Su Ping. Señor Su, no tienes que lidiar con ellos tú mismo. Mira, la pata de tu mascota se ensució. An Yuxian incluso tuvo que disculparse. Su Ping señaló con frialdad. Tenían la sangre de Xu Guang en ellos. Claramente tenían la identificación de Xu Guang y, sin embargo, nos mintieron a mí y a ti. Merecían morir. Mo Fengping abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Lo que lo sorprendió, aún más, fue la reacción de su maestro. Qué loco era el mundo, señor. Xu Guang se volvió hacia Su Ping. Nunca hubiera esperado que Su Ping matara directamente a esos jóvenes matones por su bien. Por supuesto, Xu Guang deseaba tener la oportunidad de despellejar a esos matones. Pero a pesar de toda su ira y odio, no tenía la capacidad de hacer que sucediera, no en los años venideros. Aún así, Su Ping lo había ayudado a desahogar su ira. El dragón infernal levantó su pata, revelando el charco de sangre. Usó sus uñas para sacar con cuidado una cadena del desorden y luego se la arrojó a Su Ping. Su Ping no lo atrapó. La cadena fue transferida a Xu Guang. El dragón infernal siguió su camino. Sus pisotones hicieron temblar el suelo. Señor. Xu Guang miró fijamente su identificación y se mordió el labio. Sabía que Su Ping nunca le había dicho a nadie que Xu Guang era su alumno. Xu Guang era el que tenía una cara lo suficientemente gruesa como para dirigirse a él como su maestro. Y, sin embargo, Su Ping había estado dispuesto a resolver el asunto por él. Todos los estudiantes asesinados por Su Ping tenían fuertes conexiones. Había aprendido ese hecho después de haber sido intimidado durante mucho tiempo. Aún así, Su Ping estaba dispuesta a ayudarlo. Xu Guang no sabía qué podría hacer para pagarle. Xu Guang mantuvo la cabeza baja y permaneció en silencio. Nadie fue capaz de decir lo que estaba pensando. Mo Fengping se había recuperado en ese momento. Como su maestro no había acusado a Su Ping de nada, él tampoco podía. Miraba a Su Ping por el rabillo del ojo de vez en cuando. Se sintió sofocado incluso por el simple hecho de estar al lado del joven hombre. An Yuxian mostró el camino y el dragón infernal caminó por el bulevar. Sus patas dejaron muchas hendiduras en el suelo. Las calles y bulevares del campus eran muy duras. El dragón infernal no era lo suficientemente fuerte como para destruirlos por completo. Algunos estudiantes quedaron atónitos por la vista en el camino. El hecho de que An Yuxian estuviera frente al dragón infernal causó más sensación. He visto un. Todos en la academia conocían a An Yuxian. Nadie había visto nunca a nadie montado en una gran mascota de batalla en el campus. ¿Quién es ese? Creo que es el invitado del subdirector. ¿Ese señor Mo está ahí? ¿Quién es ese tipo? Está cubierto de sangre. Vamos a echar un vistazo. Muchos estudiantes fueron tras el dragón infernal, alimentados por la curiosidad. No podían pensar en nadie capaz de montar en una mascota de batalla tan grande en el campus con el subdirector mostrando el camino. ¿Es ese hombre un legendario guerrero mascota de batalla? Esa posibilidad funcionó a las mil maravillas. Más y más estudiantes comenzaron a reunirse detrás del dragón infernal. Sería emocionante saber si ese hombre estaba realmente en el rango legendario. Un guerrero mascota de batalla de rango legendario estaba visitando la academia y ellos, los estudiantes, tuvieron la suerte de conocer a una leyenda. Capítulo 574 Estudiante Estrella. Esa es la Torre del Dragón. Con An Yuxian a la cabeza, el grupo pronto pasó por varios bulevares y pasó por algunas áreas con acceso restringido, y finalmente llegó al pie de la montaña, que se consideraba un sitio de cultivo sagrado. De pie en el centro de la plaza había un gran pico. Ese magnífico pico tenía una forma extraña, inclinado hacia un lado, muy parecido al número 17. Aparte del musgo que salpicaba densamente su superficie, el pico también estaba enredado en muchas cadenas de hierro oscuro. Muchos estudiantes estaban reunidos en la plaza cercana en este momento, discutiendo algunos asuntos. Auge. Llegó el dragón infernal. Ese temblor alertó a los estudiantes.
Se dieron la vuelta y quedaron atónitos al ver al dragón infernal. Montar en grandes mascotas de batalla estaba prohibido en el campus. Ese era el reglamento. Algunos de los estudiantes con mejor vista pronto notaron que An Yuxian volaba frente al dragón infernal. El subdirector. ¿Es esa su mascota de batalla? No me parece. Creo que hay alguien encima del dragón. ¿No crees que este dragón es como un dragón infernal? Un poco. Pero este no se parece a los de las fotos. Las escamas son más grandes y el dragón es más grande. Los alumnos conversaron para intercambiar dudas y preguntas. An Yuxian se acercó a los estudiantes poco después. Un placer conocerte, señor. Un placer conocerte, señor. Todos los estudiantes saludaron inmediatamente mientras se hacían a un lado. Evaluaron al dragón infernal y a Su Ping con curiosidad, incluidas las otras dos personas que estaban de pie sobre el hombro del dragón. Entonces, esta es la torre del dragón. Su Ping miró fijamente ese pico torcido con las cejas juntas en un ceño fruncido. De alguna manera, estaba teniendo un mal presentimiento de esa cima torcida. Era como si estuviera parado frente a algo peligroso. Era muy sensible cuando se trataba de peligros potenciales. Había desarrollado ese instinto después de morir tantas veces en los sitios de cultivo. Sí, esa es la Torre del Dragón, un lugar sagrado para el cultivo. Es algo similar a la Torre de Huesos de Dragón en la montaña Longtai. Pero no construimos esta torre copiando esa. Todo esto es obra de la naturaleza. An Yuxian continuó. Tu hermana desapareció después de entrar a la torre. Sospechamos que ella fue a las partes más profundas y quedó atrapada adentro. Envía al estudiante más talentoso que tenemos para buscar dentro, pero fue en vano. Entonces, no creo que ella esté allí. ¿Por qué encontraste a un estudiante para hacerlo? ¿Hay algo que no te permite entrar? Preguntó Su Ping. An Yuxian produjo una sonrisa forzada. Señor. No te equivocas. La Torre del Dragón es bastante extraña. Su misterioso poder dicta que las personas mayores de 24 años no pueden entrar, independientemente de su rango. Lo descubrimos después de innumerables pruebas. Cualquier persona mayor de esa edad, sin importar el método utilizado, no puede entrar. ¿Límite de edad? Esa es una regla extraña. ¿Poder misterioso? Pensó en una posibilidad. La ley de la naturaleza. Solo las poderosas criaturas de Star Rank podrían haber establecido una ley de la naturaleza. Una vez que se establecieron las reglas para una ubicación específica, cualquier cosa dentro de esa área tendría que seguir esas reglas. Pero, ¿qué tenía eso que ver con esta Torre del Dragón? ¿Es algún artefacto dejado por alguien en el rango de estrella? Su Ping miró el pico con las cejas fruncidas. Estaba encontrando el pico cada vez más familiar, como tener una sensación de déjà vu. No podía precisar qué estaba mal con el pico ni por qué lo encontraba familiar. No se preocupaba por tales asuntos. Lo más importante era encontrar a Su Lingyue. Entraré y echaré un vistazo, dijo Su Ping. Saltó del dragón infernal y se llevó a Shu Quan con él. Mo Fengping hizo lo mismo y dejó el dragón infernal. ¿Usó algún tipo de habilidad especial para garantizar su seguridad ya que no tenía la capacidad de volar? Su Ping no miró hacia atrás, pero apareció un remolino junto al dragón infernal. Sin esperar las instrucciones de Su Ping, el dragón infernal saltó al remolino por sí mismo. An Yuxian parecía estar asustado, dado que Su Ping quería ingresar a la torre del dragón. Señor. Te estoy diciendo la verdad. No hay una sola mentira en lo que dije. Entiendo. An Yuxian quería preguntar por qué seguiría entrando. An Yuxian creía que Su Ping tenía más de 24 años. ¿De qué otra manera podría alcanzar un rango tan alto? Hubo una pequeña conmoción. Señor Fei está saliendo. Él ha estado allí durante mucho tiempo. Creo que debe haber batido el récord de nuevo. Mira al taquígrafo. El resultado está saliendo. Los estudiantes parecían estar emocionados. Habían desviado su atención de An Yuxian y el dragón infernal. Un apuesto joven salía del pico, con el rostro serio y las manos entrelazadas a la espalda. De pie junto a él había un joven que llevaba un sombrero de copa blanco y un uniforme extraño. Ese joven sostenía un libro de bronce. Caminó para llegar a una tableta oscura por el pico bajo las miradas de todos. El joven empujó el libro de bronce por la abertura de la tablilla. Fue un ajuste perfecto. Pronto, un rayo de luz salió de la tableta, subiendo y subiendo antes de detenerse. Había una columna que decía nivel. El número cambió de 17 a 18. 18. ¡Ay, Dios mío! ¿Es siquiera una persona? Eso es increíble. Su fuerza de combate es comparable al pico del rango titulado. Los estudiantes exclamaron y algunos jadearon.
La persona que ocupaba el segundo lugar, como se muestra en la tableta, simplemente había alcanzado el nivel 16. Era una diferencia de 2 niveles. Los dígitos pueden sonar pequeños, pero uno tenía que saber que la dificultad variaría enormemente con cada nivel. Los estudiantes miraron a ese apuesto joven como si fuera un monstruo. Ese joven era el más talentoso del distrito subcontinente. Esos otros llamados talentos por ahí eran todos perdedores en comparación con él. An Yuxian también lo notó. El cambio en el número lo sobresaltó. Mayor Fei es increíble. Mayor Fei, ¿puedo trabajar para usted después de graduarme? Mayor Fei, siempre seré tu seguidor. Los estudiantes se reunieron alrededor del joven. Las chicas estaban encantadas con él e incluso los chicos le sonreían aduladoramente. Todos esos estudiantes pertenecían a familias influyentes. Sus estados podrían aumentar en el futuro si pudieran hacerse amigos de ese supertalento. Mientras el mayor Fei se mantuviera alejado de cualquier desgracia fatal, no se sabía cuán prometedor sería su futuro. Después de todo, ya era considerado uno de los mejores estudiantes que había tenido la academia. Anuncios de Put Future. Aléjate, dijo el joven. Su voz era baja pero sus palabras tenían poder. Los estudiantes inmediatamente se hicieron a un lado. Su lluvia de elogios se detuvo. Querían entablar amistad con él, pero eso no significaba que serían aduladores. Señor. El joven se acercó directamente a An Yuxian. Ni siquiera le prestó atención a su pin. El joven simplemente asintió con la cabeza a Mo Fengpin para no parecer demasiado descortés. Señor, ¿está aquí por mí? Acabo de terminar mi entrenamiento a puerta cerrada y obtuve algunas ideas. Pensé que podría venir aquí y probar mi progreso. El joven no sonaba ni humilde ni insistente. An Yuxian se habría permitido ahogar al joven con elogios y reír, si fuera en otro momento o lugar. Pronto, todos los estudiantes se sorprenderían por el hecho de que el joven había alcanzado el nivel 18. Era una señal importante. Significaba que la fuerza de combate del joven se acercaba al pico del rango titulado. Pero Fei Tianyi, el nombre del joven, era solo un estudiante que tenía menos de 24 años. Tenía un potencial tremendo. Era muy probable que se convirtiera en un legendario guerrero mascota de batalla en el futuro. La academia podría incluso recomendar a Fei Tianyi a la torre para que pudiera aprender y entrenar con otros legendarios guerreros mascotas de batalla, aumentando la probabilidad de que alcance ese rango. Tianyi, bien hecho. An Yuxian asintió. Se abstuvo de mostrar su alegría. Ni siquiera ofreció una sonrisa sincera. Fei Tianyi estaba confundido. Esa no era la reacción que esperaba. An Yuxian debería haber estado atónito y lleno de alegría. Fei Tianyi no se permitió perder demasiado tiempo en esa confusión. Tenía mayores expectativas para sí mismo. La academia era simplemente un trampolín para él. Ya se había hecho famoso en otros lugares. Aunque todavía era un estudiante, su fama era mayor que la de venerable Debla de An Yuxian. Fei Tianyi estaba seguro de que la academia lo trataría bien como a un estudiante estrella. Más tarde se uniría a la torre y alcanzaría el rango legendario. Pero ese no era el objetivo final para él. Había guerreros mascota de batalla legendarios débiles y poderosos. Quería ser el graduado más poderoso que jamás hubiera existido en la academia. An Yuxian una vez había sido su guía, pero ya no podía darle más instrucciones. El mismo An Yuxian no iba a alcanzar el rango legendario. Señor, regresaré y continuaré mi cultivo, si le parece bien, dijo Fei Tianyi. An Yuxian asintió. Seguro. Buena suerte. Espera, dijo Su Ping de repente. Fei Tianyi se sorprendió. Se volvió para mirar a Su Ping con el ceño fruncido. Su Ping le estaba preguntando a An Yuxian. ¿Él es tu alumno? ¿Es él el tipo que enviaste a la Torre del Dragón para buscar a mi hermana? Sí, es Tianyi. No solo es mi alumno sino el mejor alumno que tenemos. Además, por el récord que acaba de establecer, podemos decir que es el estudiante más talentoso que hemos tenido en un siglo, explicó inmediatamente An Yuxian. Se habría enorgullecido de decir esas palabras, pero ese día iba con cautela, temeroso de decir las palabras equivocadas. Su Ping asintió. ¿Qué nivel puede alcanzar mi hermana? He visto su historial. Creo que debería ser el nivel 14. ¿Crees? No, estoy seguro. Era el nivel 14. An Yuxian estaba entrando en pánico. Su Ping le había dicho que cuidara de su Lingyue y él estuvo de acuerdo. Ya la había perdido. Se enfrentaría a una serie de problemas si Su Ping pensara que no la cuidaba en absoluto. Su Ping lo fulminó con la mirada antes de decirle a Fei Tianyi. ¿Encontraste alguna pista cuando estabas dentro de la Torre del Dragón buscando a mi hermana?
Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Fei Tianyi miró a Su Ping con el rostro nublado. El ceño fruncido respondía la pregunta por él. ¿Por qué te lo diría? Tianyi, cuida tu actitud, le advirtió An Yuxiang de inmediato, ahora, díselo. No escatimes en detalles.